En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el programa 171. Son programas que han venido editándose para las provincias de Ricaurte, con su capital Moniquirá, y para la provincia de Vélez, con su capital Vélez en Santander. Ya como han escuchado, llegamos al programa 171, aportándole ideas, niveles de cultura, aspectos sociales, aspectos académicos y las entrevistas que se hacen para que le lleguen a los niños, a los jóvenes, a la población en general y reciban algunos aportes de historia, del pasado, del presente, de lo que podemos hacer hacia el futuro. El tema de la medicina lo hemos tratado acá y en programas anteriores hemos entrevistado a varios médicos. Por ejemplo, el doctor Germán Ortiz Pérez, que fue el secretario de gobierno de Boyacá, al doctor John Flores, moniquireño, al doctor Jorge Antonio Beltrán Perilla, también moniquireño, un médico con medicina alternativa, a Paula Margarita Nieves, de esta casa Nieves Herrera, y al doctor Rafael Caicedo Reyes, también de Moniquirá. Ellos en sus intervenciones han dejado interesantes aportes para la comunidad de la región. Y para este programa 171 tenemos un invitado especial, desde luego. Se trata del doctor Fabio Ulises Cristancho Álvarez, a quien le damos una cordial bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me siento muy orgulloso de estar participando y con muchísimo gusto para lo que usted se le ofrezca, aquí estamos. Bueno, muy bien, le agradecemos también, doctor Fabio Ulises, por aceptar esta invitación al programa Diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, de entrada quisiéramos que nos comentara así ampliamente o con su criterio, cómo es el entorno de vida familiar, ¿no? Sus padres, sus hermanos, su esposa, su hija, ¿no? Para que la opinión sepa con quién estamos hablando en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. A ver, Juvenal, nosotros somos una familia netamente moniquireña. Claro está que mi papá pues viene de Gachantibá, ¿sí? Pero desde muy temprana edad se sentó acá en Moniquirá. Casado él con María Álvarez. Somos 7 hijos, de los cuales pues yo soy el menor. Está ya fallecido Danilo, el mayor es Carlos, le sigue Amanda, posteriormente Danilo, que falleció, Germán, Raúl, Leonel y este servidor. Mis hermanos, pues mis papás lucharon muchísimo acá en Moniquirá y fueron personas que les gustó muchísimo la participación ciudadana, fueron muy protagonistas dentro de los procesos de desarrollo y sociales acá del municipio, fueron partícipes muy activos
dentro de lo que llamamos la sociedad propia de acá de Moniquirá, en el sentido de la buena participación para ayuda de los más necesitados. Mi padre desarrolló su parte comercial. Nosotros fuimos, pues, él fue el que creó, pues, o desarrolló las estaciones de servicio acá en Moniquirá. Ustedes saben que aquí la estación de servicio del centro y la estación de servicio de la salida eran de él. ¿Sí? Inicialmente la del centro, un almacén de repuestos muy importante, y la salida, pues, estación de servicio. Y una finquita donde a él le fascinaba muchísimo ir a criar su ganado, a sacar su leche, a lavar vaca y a molestarnos a nosotros todos los sábados y no dejarnos ir a fútbol por llevarnos a cargar pasto para el ganado, para la leche. ¿Sí? Pero esas eran enseñanzas de vida, porque cuando no había que sacar pasto, entonces se inventaba que tocaba ir a lavar el ganado, cuando no, entonces se inventaba trasladar ganados de un potero a otro, en fin. De todas maneras, esa fue una educación muy bonita, muy genial, y ellos, y mi mamá, pues por su parte también muy activa, ayudándole al ancianato, ayudándole a las personas más necesitadas, a los campesinos que venían de vereda, a las personas de barrios pobres, les enviaba mercaditos, les enviaba almuercitos y todas estas cosas. ¿Ustedes vivían en qué calle, en qué dirección aquí en Moniquirá? La carrera séptima, número 513 de la época. Nunca se Ajá. olvida, ahí abajito del puesto de la leche. ¿Sí? Sí, sí, claro. Lógico, ellos inicialmente vivieron, creo que vivieron ahí si no estoy mal, en la casa o del Chato Tobar o de Pedro Mendoza ahí, pero recién casaditos y todo eso, pero después ya la vivienda oficial de todos nosotros fue ahí abajito del puesto de la leche. Por eso nosotros, con todos los habitantes ahí de ese barrio, el barrio Barrancas, que es el barrio de las fábricas de Bocadillo, allá nos la pasábamos metidos en las fábricas de Bocadillo, metiéndole el dedo a las tablas y comiendo recortes y todas estas cosas. Y mis padres, pues después de una lucha fuerte y todo, pues empezaron a sacarnos profesionales a todos. Entonces mis hermanos, Amanda se fue muy temprano a estudiar interna en Tunja y posteriormente a realizar sus estudios de maestra y de docente y de inspectora de educación, pero siempre estuve en el exterior y todas estas cosas, pero por fuera de la casa llegaba, y pues naturalmente que ella era la que prácticamente daba las directrices en cuanto a la parte educativa y en cuanto a al tesón que nosotros debíamos seguir. Lo mismo, pues, Danilo, pues, que fue ingeniero agrónomo en Tunja, Germán, que se fue a estudiar educación física en la UPN y se hizo entrenador de fútbol en escuelas de fútbol muy importantes en Brasil y en Italia. Raúl, que es una persona muy preparada, que es una persona que hizo sus artes plásticas en la Universidad Nacional y después se fue a especializar en pintura y escultura en Chicago, en Estados Unidos, y estuvo también en Italia. Leonel, que hizo su ingeniería mecánica, hizo sus otros estudios, pero acá en Colombia, y tuvo un buen desarrollo en la parte energética. Y pues ahí el más chichipatico fui yo, ahí el menor de todos, como el más indisciplinado, ¿sí? Yo hice mi primaria Fabio, pero para terminar ese entorno familiar, nos puede hablar también de su esposa, de la hija. Claro, es que primero estudié. Sí, claro, claro, pero vamos a hacer ahí como una relación en sí, el desarrollo del programa. Yo conocí a Marcela haciendo el rural en Puerto Boyacá. Ajá. Allá nos enamoramos y allá nos casamos a orillas del río Magdalena por lo civil. Y en Bogotá nos casamos por lo católico. Y de esa unión pues ha salido pues lo más bello que nosotros tenemos, pues, que es Fabianita, que acaba de terminar el bachillerato y en este momento nos la cogió la pandemia en Bogotá, entonces la tenemos allá
allá quietica. Ajá. Bueno, muy bien. Fabio Ulises, doctor Fabio Ulises, ¿qué ha significado para Fabio Ulises, ¿no? Y para la familia, pero Fabio Ulises con su mirada Moniquirá? ¿Cómo la caracterizaría Moniquirá? Pues para estas presentes generaciones que viven ya otro mundo y no el anterior que fue construyendo, todas esas familias construyendo a Moniquirá para el desarrollo que tiene en la actualidad. Bueno, mire, Moniquirá, por decirlo así, ha sido mi vida, ha sido mi novia eterna, ha sido lo más grande que tengo en mi pensamiento prospectivo hacia el desarrollo de lo que uno piensa como persona, de su entorno. Por Moniquirá yo he luchado toda la vida. Yo salí, fui médico a la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, hice mi rural en Puerto Boyacá, pero posteriormente vine a ser gerente del hospital de acá de Moniquirá. Y siendo gerente del hospital de acá de Moniquirá fue cuando empecé a entender muchísimos más intríngulis de la vida real y social y de las necesidades y de la problemática social en general, no solamente de salud, sino social en general acá del municipio. Entonces, Moniquirá para mí ha sido como una lucha diaria y como una preocupación diaria. Entonces, lo que he visto básicamente es que desde el comienzo nosotros tuvimos unos muy buenos profesionales sacados, nacidos de acá en nuestro pueblo, que fueron, se prepararon y que volvieron y que empezaron a desarrollar y a luchar por su pueblo, y por eso nuestro pueblo, bien o mal, en comparación con muchos otros municipios, bien o mal, ahí vamos en un buen proceso de desarrollo, con sus defectos, sus cosas que se han presentado, pero que el municipio tiene un buen desarrollo. Entonces ahí para analizar eso tendríamos que mirar varios tópicos para ver cómo es que se ha desarrollado Moniquirá. No, muy buena esa apreciación, pues, de un moniquireño de cepa, un moniquireño de familia, pues, de este territorio. Y bueno, entonces ahora regresemos un poquito para la escolaridad. ¿Nos puede contar dónde hizo la primaria, la secundaria, la universidad para llegar a ser médico en el día de hoy? Entonces, por eso es que para uno ir conociendo el municipio como es, y para llevarlo dentro del corazón, uno tiene que recorrer toda esa etapa muy bonita que vimos nosotros acá, como fue nuestra escolaridad. Por ejemplo, yo hice kinder en una escuela privada de Doña Cecilia, no me acuerdo, Doña Cecilia, ahí al frente, ahí subiendo saliendo Cecilia de Garcés. Eso, Doña Cecilia de Garcés, exactamente. Hice ahí el kinder, pero ahí hubo un inconveniente, ahí casi me jaló muy duro las orejas por alguna cosa, entonces mi papá me sacó y me mandó para la Gaspar Ramírez, para la escuela, la Gaspar Ramírez, que en esa época, y pues aquí se manejaban esos términos en esa época, eran donde iban a estudiar o llegaban a estudiar los niños campesinos, ¿sí? Los niños de los hijos de los señores del campo. Entonces ahí estuve estudiando yo durante 3 años, hasta que posteriormente me bajaron a la escuela, a la anexa. Entonces ahí estuvimos en la anexa, pero eso era ya integrado, Gaspar, anexa, y ya la normal se había desafortunadamente terminado, porque yo estudié en los tres colegios, en la Gaspar, en la que ahorita no existe, la normal, y abajo en la anexa. Entonces, ¿termina el bachillerato en qué año? Y termino el bachillerato en 1979, pero yo el bachillerato, perdón, en 1978 acá, pero yo el sexto bachillerato, yo lo terminé fue en el Colegio Claretiano de Bogotá. Es decir, yo salí bachiller fue del Colegio Claretiano de Bogotá. Y bueno, posterior, ¿por qué? Pues porque perdí sexto bachillerato, que yo era así como vaguito más o menos. Dicen una confesión de parte.
No, sí, y además era que yo me la pasaba era pensando en los campeonatos de fútbol, el campeonato de natación, organizándoles todas esas cosas del colegio y perdí educación física por fallas, imagínense. Sí. No, eso, la Bueno, evaluación sí que ha dejado tantos muertos por el camino de los estudiantes. sí, 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 Bueno, y vamos a la desafortunadamente. universidad luego. Entonces yo salgo del colegio claretiano y en esa época entrar a medicina era supremamente complicado aún, pero en esa época era muchísimo más. Entonces yo duré 3 años presentándome a medicina. Conocí todo Colombia. Es decir, le viatiqué a mi papá, es decir, conocí Manizales, Medellín, Barranquilla, todas las universidades de Bogotá, Bucaramanga, en la UIS, bueno, en fin, hasta que pasé en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas y allí fui donde salí como médico cirujano. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el recorrido académico para llegar a ser médico. Sobre todo esa última parte que comenta el doctor Fabio Ulises de ser persistente. Es decir, no renunciar al interés, al gran objetivo que las personas se trazan como metas en la vida. Es muy importante para los jóvenes y niños que nos están viendo en este programa que es necesario no desistir, volver a presentarse, hacer toda la gestión hasta lograr ese objetivo. Muy bien en esta presentación que hemos hecho entonces del entorno familiar, del recorrido académico, le propongo que hagamos una primera pausa y ya continuamos en Diálogo en la Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo en la Cumbre Televisión, en esta entrevista, en esta charla, en este diálogo, en esta conversación, toda esa serie de expresiones para decir que estamos pues conociendo la vida, la historia de vida del doctor Fabio Ulises Cristancho Álvarez y los aportes que con su intervención le está entregando a la audiencia de Diálogo en la Cumbre Televisión. Bueno, termina la carrera muy exitosamente, muy luchada y pues entra a la vida laboral, que también hace la vida laboral no es tan sencilla. Parece que en esas épocas, que no son muy lejanas, doctor Fabio Ulises, pues el ingreso a la vida laboral de un médico era más como más aceptada, no era tan difícil, ¿no? Hoy se ha convertido en una profesión que no se diferencia de cualquier otra disciplina, cualquier otro empleo, no muy bien remunerada, los médicos presentándose a las entidades, los contratan por días, por horas, bueno, no hay una estabilidad laboral. Pero entonces, ¿nos puede mencionar ese recorrido en la vida laboral del doctor Fabio Ulises Cristancho Álvarez? Bueno, sí, efectivamente, yo he vivido las prácticamente 2 o 3 etapas de la transición que ha tenido la profesión. Realmente yo llegué a hacer el rural al Hospital de Puerto Boyacá, donde fue una experiencia supremamente interesante. Además, acuérdate que en esa época, estoy hablando de los años 78, perdón, 88, 89, 90, eran etapas muy, muy violentas, de mucha convulsión en esa región. Y nosotros allá, por esa razón, hicimos el rural de 6 meses por ser zona netamente roja. Después de ese rural, fui nombrado como médico de planta y después médico coordinador ahí, o sea, en esa época el médico coordinador era como el subgerente del hospital, y el doctor Samuel Contreras, que era el gerente en esa época del hospital de Puerto Boyacá,
tuvo que ir a hacer un curso de más o menos 6 meses y me dejó a mí de gerente del Hospital Regional de Puerto Boyacá, sin todavía tener alguna experiencia administrativa y de estudios en temas administrativos, pero así se manejaba en ese tiempo el tema. Entonces yo fui gerente allá en el Hospital de Puerto Boyacá y él regresa y en ese momento estuvo el gobernador, el doctor Alfonso Salamanca Lash, y no sé qué pasó acá en Moniquirá, hubo algún problema, alguna cosa, entonces definitivamente me nombraron como en esa época el gobernador, también como ahora, el gobernador nombraba a Edo, entonces me nombraron aquí como director, en esa época era director del hospital de Moniquirá. Acá estuve 2 años y medio como director del hospital de Moniquirá. Posteriormente, al salir de director del hospital de Moniquirá, porque ya llegó otro gobernador, entonces cambió de directores, entonces fui nombrado como el primer gerente de la EPS del Seguro Social en Boyacá, que fue uno de los cargos más interesantes que he tenido en mi vida, por todo el contexto, porque apenas estaba empezando a implementar la Ley 100 y era todo el desarrollo que deberíamos implementar en el Seguro Social en Boyacá. ¿Ese cargo dónde lo desempeñó? ¿En qué ciudad? En Sogamoso, porque la Sogamoso. sede, sí, porque la sede principal del Seguro Social era de Sogamoso, pero era el jefe de todo el Seguro Social en Boyacá. O sea, a mi cargo habían más de 900, 1200 empleados en el departamento. ¿Sí? Fue muy interesante y ahí fue cuando empecé yo a estudiar, cuando fui director del Hospital de Moniquirá empecé a estudiar mi primer posgrado, que fue el de Administración Hospitalaria y Gerencia en Salud, que fue el primer posgrado que yo hice porque si no, no había podido ser gerente del Seguro Social. Después del Seguro Social fue cuando vino ahí una etapa de transición y una cosa, porque realmente vino la parte política y entonces fui electo a la Asamblea Departamental, hice el segundo renglón de un diputado y salimos electos y entonces estuve en la Asamblea Departamental durante un año y ahí fue cuando pues nos hicimos notar en el departamento, pero por presiones de la comunidad moniquireña y todas estas cosas, se decidió pues que me lanzara a la alcaldía y fue cuando me lancé a la alcaldía de Moniquirá. Posteriormente, después de que salí de alcalde, estuve de asesor en seguridad social. Estando alcalde, estudié seguridad social en la Universidad Externado de Colombia, el otro posgrado. Entonces, cuando salgo de alcalde, soy nombrado como asesor de seguridad social en salud para todos los alcaldes del país con la Federación Colombiana de Municipios, cargo que desempeñé durante 1 año y medio asesorando y caminando por todo el país. Posteriormente entré a otro tema muy, muy interesante, que fue el de ser el director médico del proyecto de renovación urbana para la construcción de Ciudad Salud en Bogotá. Un contrato a través de la ERU en Bogotá y yo hice parte de la dirección médica en el estudio de prefactibilidad. Entonces yo fui el que diseñé conjuntamente con muchos otros profesionales, no solo de la salud, sino multidisciplinarios, todo el proyecto de la prefactibilidad de Ciudad Salud en Bogotá, con una empresa privada de la cual hacía parte también otro moniquireño que es Germán Camacho. ¿Sí? Y eso fue un proyecto muy interesante, muy bueno. Cuando terminamos el estudio de prefactibilidad pensamos que iba a haber el estudio de factibilidad ya con nosotros, pero después vinieron los problemas ahí que sabemos todos en Bogotá. Luego salgo de ahí y me nombran como director de urgencias de referencia contra referencia en el Hospital Rafael Uribe Uribe. Ahí duró más o menos 1 año y medio. Luego me nombran como jefe de la liquidación de los hospitales del Hospital del Cauca, de los hospitales de primer nivel del Cauca. Por lo tanto, tengo que irme para Popayán, en donde duro trabajando como director de ese proyecto de la liquidación de todos esos hospitales para convertirlos en ESES.
y yo tenía que asegurar la prestación de los servicios de salud. Luego estuve en el Cauca 1 año y 2 meses. Y luego soy nombrado como gerente de la clínica del Seguro Social en Sogamoso, por liquidación de la... Empezaron las liquidaciones de las clínicas del Seguro Social. Y entonces le dieron el contrato a Caprecon para liquidar todas esas clínicas. Y Caprecon contrató una empresa privada, y esa empresa privada me contrató a mí para el tema de la clínica de Sogamoso, y allí fui gerente mientras el tema de eso. Posteriormente fui nombrado, ya después, entonces fui nombrado gerente en el hospital de Puerto Asís Putumayo, también porque entraba en liquidación, entonces me nombraron gerente ahí mientras sucedía ese proceso, y posteriormente ya se me terminó el proceso como gerente y me nombraron coordinador científico de una clínica privada allá de Puerto Asís. En fin, en Puerto Asís, hasta en una petrolera trabajé, duré trabajando 5 años allá, y ya pues a lo último era hora de volver acá a Moniquirá al lado de mi familia, porque ya llevaba bastante tiempo por fuera, y gracias a un buen amigo que me dijo, el doctor Denis Castillo, me dijo, mire, en el hospital de Moniquirá están necesitando médicos, véngase, Entonces él afortunadamente me avisó de que había aquí posibilidades de trabajo, y aquí llegué ya como un obrerito, o sea, como un médico común y corriente, a trabajar, simplemente a estar al lado de mi familia. Muy bien. No, es un recorrido supremamente amplio en torno pues a la aplicación de sus conocimientos de pregrado, de posgrado en el ámbito de la salud, principalmente. Bueno, y el paso de la alcaldía acá en 2001, 2002 y 2003, ¿qué aspectos, digamos, importantes le dejó al pueblo moniquireño? Bueno, ese fue el último periodo de 3 años para los alcaldes, ¿sí? Porque acuérdese que antes eran de 3 años, ahora son de 4 años. El gran orgullo para mí, pues, es decir, de servirle a mi pueblo y servirle con toda la sinceridad del mundo, y sobre todo aplicando los conocimientos y los contactos posibles para, para el buen desarrollo del municipio. Entonces, uno puede decir y hacer un inventario de muchas cosas que hizo, pero lo fundamental, por ejemplo, el Coliseo, esa es obra mía. El Coliseo multifuncional, el que está allí, es obra mía. El parque, la remodelación del parque principal es obra mía. Me acuerdo tanto que en esa época la escuela del barrio Ricaurte se estaba cayendo, y yo estaba viendo un partido de fútbol entre Millonarios y creo que Nacional un domingo, y de pronto me suena el teléfono y me dice, doctor, se acaba de caer la escuela del barrio Ricaurte. Un domingo, o sea, menos mal y gracias a Dios que fue el domingo y no fue el lunes, porque estarían los niños ahí adentro estudiando. Entonces inmediatamente fuimos, tomamos registros fotográficos y nos fuimos para Tunja y hablamos con el doctor Miguel Ángel Bermúdez y gestionamos inmediatamente 400 millones de pesos, y el colegio del barrio Ricaurte es obra nuestra. De la misma manera, pues el puente peatonal que hay ahí en el cruce, pavimentación de muchas calles acá en Moniquirá, y más de 14 restaurantes escolares veredales, que allá está, los recuerdos de la gente nuestra. Esto es a las horas que hicimos en las escuelitas, porque estaban muy descuidadas y todas estas cosas, y naturalmente que nosotros arreglamos ese tema. El puente que existe entre la vereda de Pajales y Muñozes y Camachos de San José de Pare, ese puente lo hicimos bajo mi administración, uniendo dos regiones importantes. Fortalecí la empresa la planta de tratamiento, porque en esa época no existía empresa de servicios públicos, sino lo que existía era la planta de tratamiento, y todo dependiente de la alcaldía. La fortalecí, la modernicé. Y en ese tiempo, en la parte de salud, hicimos un convenio con la Universidad de Barcelona para un estudio en todos los niños menores de 10 años para la enfermedad de Chagas. Y aparte de eso, con
la unidad médico-odontológica me la pasaba por todas las veredas, pues haciendo brigadas de salud pública, estas cosas que era lo necesario para el municipio. Y así muchas otras cosas más que se me escapan, porque pues realmente en una administración, pero hicimos muchísima labor, mucha labor en 3 años. Trabajamos mucho, nos movimos mucho a nivel nacional y estas cosas, y trajimos muchos recursos al municipio. ¿Sí? Eso está muy bien, ¿no? Ahora, quiero recordarle además que las ferias y fiestas de Moniquirá tuvieron un origen en 1915 y se habla de que son las más antiguas de Colombia. Bueno, hay otras más anteriores, que las ferias de Girardot, el Carnaval de Barranquilla, el Festival de Sincelejo, pero Moniquirá sí, desde 1915, ya tenemos 100 más años de estar en esas celebraciones, pero como ferias y fiestas. Y tenemos entendido que en su gobierno se opta por definir y darle el nombre de ferias y fiestas del dulce y el bocadillo. Eso en el 2002, eso debe quedar aquí como en constancia para que la opinión pública lo conozca. Y también la creación del Icutuder. Háganos una referencia al respecto, doctor Fabio Ulises. Gracias por recordármelo. No como Icutuder, yo creé el Instituto de Cultura y Turismo, porque resulta que antes eso era ahí como una oficinita y que no tenía absolutamente casi ninguna trascendencia y que vivía era como de las limosnas que cada cual diera. Entonces había que darle cuerpo a la cultura, al turismo de Moniquirá. Entonces por eso creamos el Instituto de Cultura y Turismo. Al crear el Instituto de Cultura y Turismo, nosotros pegamos ahí una serie de actividades para desarrollar. Una, que es la que me parece también juvenal y quiero hacer, y no me canso de resaltarlo, y ojalá los alcaldes tomaran en cuenta eso y lo volvieran a retomar, que es la feria microempresarial campesina, que esa feria microempresarial lo que quería era promover los culturos, la cultura, la gastronomía, el arte, la agricultura, sus productos de los campesinos para comercializarlos o darle la comercialización y la propagación importante a nivel nacional para comercializar esos productos. Hicimos una feria microempresarial donde cada vereda tenía su estante, traía sus productos y fue una feria espectacular. Desafortunadamente, pues después y eso que quedó por acuerdo municipal y la terminaron. Bueno, entonces eso una parte. Y la otra parte, lo del Instituto de Cultura, en el Instituto de Cultura y Turismo, pues claro, las ferias del dulce y el bocadillo se implementaron para darle más cuerpo y resonancia a nivel nacional, y aparte de eso, para que el Ministerio de Cultura pudiera también darnos recursos, porque es que las ferias y fiestas en una época era una pedidera de plata a todo el mundo y el que quisiera colaborar, y eso era un tema. Entonces, al volver las ferias al volver la feria del dulce y el bocadillo, y con una inscripción a nivel del Ministerio de Cultura y todas esas cosas, entonces ya logramos darle la relevancia, la resonancia y toda la importancia que se merecían nuestras ferias y fiestas acá en Moniquirá. Y efectivamente empezamos a tener muy buen apoyo en eso. Eso está muy bien. Bueno, entonces en este segundo fragmento hemos conocido la vida laboral en aplicación de su especialización, que es la medicina, para servirle a la población en el campo de la salud. Y también pues ese paso por la política, siendo alcalde de Moniquirá. En desarrollo del programa Diálogo de la Cumbre vamos a hacer un segundo alto, el doctor Fabio Ulises, y ya continuamos. Continuamos el Diálogo de la Cumbre Televisión en este programa 171, hablando con el doctor Fabio Ulises Cristancho Álvarez. Bueno, ¿quién más que el doctor Fabio Ulises para que nos hable a ver de su concepción acerca del papel social de la medicina para
la inserción en el campo de la salud, porque quiérase o no, a veces en los ámbitos del desarrollo, de la economía de un país, pues se han privatizado mucho el servicio de salud. Antes recordamos, doctor Fabio Ulises, que existió el Instituto de Seguro Social, del cual usted hizo parte. Bueno, por situaciones diversas, de todas maneras, optaron fue por cerrarlo, ¿no? Y darle al sector privado, a la empresa privada, para que prestara el servicio de salud. ¿Cuál es entonces el papel social a pesar de esas circunstancias que se dan en Colombia? Mira, Juvenal, es que ese ha sido ese ha sido el tema, la punta del iceberg de la prestación de los servicios de salud. Por un lado está el papel social que desempeña el profesional de la salud, no solamente el médico, sino el servidor de la salud, dentro de un modelo que usted acaba de decir, está enfocado con otro horizonte del cual ahorita hablamos, ¿sí? Por otro lado, está la implementación de la ley, la puesta en marcha de la ley 100, ¿sí? A partir de 1991. Nosotros sabemos, la parte social ahorita del médico está limitada en una gran proporción a la parte curativa. Y no está como antes nosotros éramos, que íbamos a la casa, que mirábamos ese contexto familiar, que mirábamos ese contexto de barrio y que mirábamos en ese contexto social en que se estaba moviendo la persona. Era importante, por ejemplo, los médicos rurales, antiguamente les tocaba ir hasta las veredas propiamente dichas, a hacer la consulta ya en los puestos de salud en las veredas, pero también a tener conocimiento de cómo estaba el acueducto y en dónde estaban guardando los desechos y cómo estaban manejando las aguas negras y cómo estaban manejando el tema de los animales, si los animales se estaban quedando en la casa o por fuera de la casa y en qué condiciones de vivienda estaban las personas, si tenían paredes de vareca, pisos de tierra y techos de paja, para determinar qué clase de animales, como por ejemplo el tema de la enfermedad de Chagas, se podía llegar a atender. Entonces, y no solamente el Chagas, sino las parasitosis y todas las temas de fiebre amarilla y de paludismo. Entonces, eso realmente está perdido porque ahora la misma ley 100 especializó la prestación de los servicios de salud. Y entonces, ante cualquier cosita que usted vea hoy, actualmente, el médico no se complica mucho la vida. Los recién salidos están entrenados a que si llegan a usted a encontrarle un lunar en el párpado derecho, pues lo manda al especialista en párpado derecho. Y punto, y pare ahí, ¿sí? Entonces, eso, la parte social realmente se ha terminado, ¿sí? Viene la implementación de la ley 100, y ahí es donde quiero decirles, porque ahí, con la implementación de la ley 100, y partiendo de la base de que esa ley 100 se implementó fue por un tratado o por un estudio profundo que hizo Juan Luis Londoño con Julio Frenk. Esas teorías de que viene del modelo chileno, entonces, eso no es cierto. Es el modelo con Julio Frenk, el mexicano, que es el pluralismo estructurado. ¿Qué quiere decir pluralismo estructurado? Pluralismo estructurado es que hay varios actores del sistema, ¿sí? Pluralismo estructurado bajo un sistema de salud mandado por un gobierno, bajo un esquema de competencia regulada, es decir, dejando competir a los privados con los públicos. Es decir, que le dio la participación a los públicos dentro de la organización del sistema, le dio la participación a los privados dentro del Sistema General de Seguridad Social. Empezamos por ahí. ¿Qué pasa? Cuando se implementa la ley 100, habían dos aseguradoras importantísimas en Colombia, que era el Instituto de los Seguros Sociales y era Capricorn. Lógico, y las de los magisterios y las de las fuerzas militares, que son regímenes especiales.
Pero el seguro social manejaba más de 5 millones de afiliados. Y como el sistema y el seguro social tenía clínicas y centros de atención por todo el país, donde se atendía a esos 5 millones de afiliados. Tenía un grupo de médicos y de profesionales y de especialistas y de trabajadores de salud que les pagaban puntualmente, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Como la ley 100 dice que a las EPS se les paga por unidad de pago por capacitación, es decir, por cabeza, una cifra, entonces el que más recibía plata era el Seguro Social, porque las otras EPS apenas estaban naciendo y no recibían todo ese dinero que recibía el Seguro Social. Y entonces alguien por ahí, que no quiero nombrar, ¿sí?, dijo que había mucha corrupción en el Instituto de los Seguros Sociales, y entonces liquidó el Instituto de los Seguros Sociales y esos afiliados se los pasó a Salucop y se los pasó a la nueva EPS. La nueva EPS con 51% de público, 49% privado, Salucop totalmente privado, con los resultados que ya sabemos nosotros que es lo que ha pasado en este momento. Entonces fíjate que eso ha hecho que la ley 100 en su filosofía, porque realmente en su filosofía la ley 100, como fue creada y como producto de la Constitución del 91, la Constitución del 91 con solidaridad, con cobertura universal, con continuidad, con integralidad en la prestación y con calidad en la prestación de los servicios de salud, realmente, así como fue concebida, era muy buena. Pero entonces ya cayó en manos de las personas que supieron cómo era el negocio de la salud, y por eso es que la ley 100 ha venido decayéndose notablemente en el tema de la prestación de los servicios de salud, porque se volvió un mercado. Entonces ya no existe el paciente, sino es el cliente. Sí, el cliente es una mercadería, es una empresa como prestar el servicio de cualquier otros objetos, ¿no? Una industria, donde se buscan pues los réditos más económicos que la misma prestación del servicio, que es la salud y la calidad de vida de los colombianos. Hoy parece que hay un movimiento, ¿no?, por los lados del Senado, que trata de cambiar, y seguramente, como lo vamos a hablar más adelante, esta pandemia que se está viviendo debe llevar a una transformación radical del sistema de salud, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Se ha visto que ahí sí le ha tocado recurrir es al Estado, y la empresa privada está como en silencio, ¿no? Disfrutando. Silencio en la tribuna. Sí, entonces eso hay que decirlo claramente, ¿sí? Para que esa situación se transforme, y seguramente los sectores sociales tienen que emprender un trabajo de base grande para que en esa llamada post-pandemia no vayan a continuar las cosas como así, porque entonces la salud, pues el que tiene acceso y el otro se muere por el camino, sino que debe ser transformada totalmente. ¿No es así, doctor Fabiolís? Mira, Juvenal, yo ya leí el proyecto de ley de cambio radical, ¿sí? Como decía mi mamá, esos son cácaras de Bonchorolo, ¿sí? Van a crear otras empresas, no dice nada. Bueno, listo, ahí lo que sí hacen énfasis es en la dignificación de la prestación de los servicios del trabajador, en la prestación de los servicios de salud. Entonces quieren prohibir la tercerización, que me parece muy bien. Definitivamente que ya no existen esas cooperativas, ni que existan esos sindicatos, ni empresas SAS, que son sindicatos que manejan personal de salud, ¿sí? Pero crean otras aseguradoras, y aparte dice que las que se están portando bien ahorita, entonces las van a premiar metiéndolas dentro de la ley. Pues cácaras de Bonchorolo, porque eso quiere decir que el modelo de aseguramiento continúa, ¿sí? O sea, Y efectivamente el cambio debe ser, doctor Fabio Ulises, estructural. Es decir, no maquillar pues lo existente, para que, y seguramente las otras fuerzas de oposición, los otros sectores, los sindicatos, las organizaciones sociales, los gremios,
tiene que pronunciar, pues se lleva todo como a estas instancias de democracia que son el Senado, la Cámara, y que llevará 1, 2 o 3 años. Seguramente hay que convocar a otros sistemas, ¿no? De plebiscitos, que lleven a que la población se pronuncie. Es un tema que podemos seguirlo comentando ahora más adelante en el tercer episodio de nuestro programa de Diálogo La Cumbre Televisión, cuando hablemos alrededor de la pandemia. Lo invito a una tercera pausa y ya continuamos, doctor Fabio Ulises. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Continuamos en este último tramo del programa Diálogo La Cumbre Televisión con el doctor Fabio Ulises Cristancho Álvarez, que esperamos que nadie se retire de sus pantallas porque los aportes que se han presentado son supremamente básicos e interesantes en la formación social y cultural de nuestros pueblos de la provincia de Ricaurte y de la provincia de Vélez. Bueno, y habría que hablar
de la pandemia que estamos viviendo hoy en el mundo, en Colombia y en Moniquirá, porque ese señor coronavirus se ha colado hasta en el último rincón. Entonces, de todas maneras han habido antecedentes de las pandemias, ¿no? Recordamos que el cólera hizo bastante mella en las poblaciones, el dengue, el paludismo, pero en 1918-1919 tuvimos también la gripe española, pues que se le dio esa denominación porque arrancó de allí y dejó cerca de 50 millones, se dice, de muertos a nivel del mundo. Llega a Colombia en barco, ¿no? Ahora la pandemia llegó en avión, llega por Cartagena, se remonta el río Magdalena, sube a la sabana de Bogotá, llega a Bogotá y de pronto sin haber muchas carreteras, llega a Tunja, llega a Boyacá, ¿no? Y deja su secuela. Hubo unos 2.800 muertos en esa época, de 1800 a 1919. Y entonces, ¿cómo padece esa situación Boyacá de la gripe española, doctor Fabio Ulises? Mire, eso de la gripe española, esa es producida por un virus, virus de la influenza. Es de la familia o casi igual que el H1N1. Hace poco tuvimos una réplica, ¿no? Mira, fíjate que en 1918 estaban en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y fíjate que la pandemia no nació en España. La pandemia, el virus se empezó a salir a su expansión y todo desde un batallón de Estados Unidos, de soldados, ¿sí? Pero como España era un país neutral, ellos sí pudieron, cuando le empezó a afectar ya iba a decir coronavirus, cuando le empezó a afectar el virus de la influenza, ellos sí hicieron pública y publicaron y empezaron a alertar a todo el mundo sobre lo que estaba pasando, cosa que no hacían los demás países ¿cómo se llama eso? Para no desanimar a sus tropas que estaban en combate. Pero hubo una mortandad en todos los soldados y todas esas cosas por esa pandemia. Y llegó efectivamente a Colombia por barco y se trasladó a través del río Magdalena también hasta Bogotá. Me imagino, llegó a Girardot y ahí para arriba en mula, se montó el virus y llegó a Bogotá. ¿Sí? En Bogotá produjo un problema serio, serísimo, y el gobierno no pudo responder a eso o no quiso responder porque en esa época estaba gobernando creo que Marco Fidel Suárez, y lo que le critican a Marco Fidel Suárez es que se demoró terriblemente en tomar las medidas y que en esa época el Congreso, ese sí fue el que sacó las medidas a tiempo y todo, ese sí sacó las medidas a tiempo para empezar a combatir esa pandemia. Dicen que Marco Fidel Suárez no actuó rápido porque un hijo de él se contagió de esa pandemia en Estados Unidos, lo mandó a Estados Unidos, se contagió y se murió allá, es una pena de eso. Y a Boyacá, bueno, entonces en Bogotá hubo una cantidad de muertes terribles que más o menos, haciendo las muertes, creo que fueron como 2.000 algo, perdón, 4.000 algo, porque haciendo la comparación con hoy, con hoy serían más o menos como 90.000, eso sería una cosa terrible, ¿sí? Y a través de las carreteras llegó aquí al departamento de Boyacá, donde sí efectivamente hubo Boyacá tenía en esa época no sé cuántos habitantes, y hubo como 2.800, sí, pero ahí hay, cuando uno, es que a veces a mí me gusta leer al doctor Martínez, Zulaika, que es el que es inquieto y muestra. Entonces, la principal región donde se afectó la pandemia del 18 fue en el centro y en Tierra Fría, porque los mayores casos que hubo fueron en Tunja y en las tierras frías, y los menores casos se presentaron en tierras como en Puerto Boyacá, ¿sí? Y efectivamente las condiciones de salubridad eran terribles y no existían, los hospitales no pudieron entrar a combatir eso y la gente se moría en la calle. Contrataron a presos, a reos para que fueran a enterrar
en Bogotá porque tenían que pasar por carretilla. En fin, eran unas condiciones muy diferentes. Sí, y ahora, y el tratamiento que le daba pues el gobierno departamental, la Secretaría de Salud de ese tiempo, era en el ámbito de la caridad pública, más caridad Exacto. pública que una obligación por la calidad de vida y evitar las muertes, ¿no? Y también Exacto. se conoció que, bueno, la forma genérica como recomendaban a la población era que hiciera uso de las aguas aromáticas, del eucalipto, de las hierbas, ¿no? Eso, Del mismo guarapo. sí, y las rogativas también, pues Ah, bueno, eso de aparecen la las rogativa rogativas. sí sabe lo que pasó en Tunja, ¿no? Pues un arzobispo llegó y organizó una gran rogativa, salió una gran procesión a su gran rogativa, que dicen que esa fue la mayor transmisión, pero el obispo no fue, el obispo se quedó encerrado. Bueno, Entonces, pues, se infectó todo el mundo, pero el obispo no. Entonces, ya, bueno, eso lo describe ahí como anecdótico lo de la en la historia. Pero sí, efectivamente, mucha agua aromática y salió como una Postobón, la empresa de gaseosa sacó un tónico bueno, de hecho, trató de comercializar algo, sacarle provecho a la sí. pandemia con una gaseosa tónica que era muy buena para el virus. Ajá. Eso es, bueno, eso lo comentamos acá como para ver los antecedentes, no desconocer la historia, pues para no seguirla repitiendo como tragedia. Y entonces tenemos ahora en el 2020 el coronavirus, el COVID-19, que ha generado esa pandemia y ha llegado a Colombia. Bueno, y estamos en ese proceso. Eh, ¿Cómo ha visto la atención de la pandemia por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno departamental y por las alcaldías? Porque en últimas resulta que se tomaron la palabra. Ahora el presidente, el gobernador y los alcaldes y nadie más, ningún gremio, los consejos, el Senado de la República, muy poca participación, es decir, como una dictadura democrática para la atención de semejante situación de salud que está viviendo el mundo y concretamente en Colombia. Mire, lo primero que tengo que decir es que definitivamente una situación de estas es algo nuevo, es algo que todo el mundo desconocíamos y que en una época como esta nunca pensamos que nos fuera a llegar. Y realmente el manejo pues, que se le da a eso, pues inicialmente es un manejo prácticamente empírico, porque no fue un manejo bien concertado con nadie. Y en un ensayo escrito por el doctor Cristancho Álvarez, el irreverente y patán nuevo coronavirus, anota: de todas maneras el personaje resultó ser muy díscolo, llegando a los seres humanos sin saber cómo ni en dónde empezó a hacer ochas y panochas dentro del organismo a tal punto de ocasionar la muerte inicialmente en personas por encima de los 70 años, y después le quedó gustando también el sabor de las demás edades. Y es que desde que llegó se hizo notar, pues su bravuconada empezó a hacer mella en el ser humano, de manera inmediata y dramática, a tal punto que puso a correr a la máxima organización de la salud llamada OMS, Organización Mundial de la Salud, y a los gobiernos de todo el globo terráqueo. A mí me parece que el gobierno nacional no le dio el manejo inicial adecuado a la pandemia. A mí me parece que el gobierno nacional se desbordó en buscar recursos para empezar a bombardear diferentes sectores, pero a través de unos sectores específicos como fueron los bancos. Entonces los bancos se quedaron con la plata y los dineros no están llegando como deben llegar a los diferentes sectores. ¿Sí? Pues primero. En segundo lugar, la pandemia fue al revés. O sea, el manejo de la pandemia fue al revés. Porque es que cuando deberíamos estar guardados es ahorita. No desde marzo. Ya. Exactamente. Pero resulta que es que le da toda esa salida, le da toda esa apertura económica y todas las cosas cuando está el pico elevado. Y eso es lo más peligroso que puede existir.
Pero en fin, a nivel del gobierno nacional, a mí me parece que es un tema que lo está gobernando, lo está haciendo desde el punto de vista político, más no estructural relativamente. Tal vez de lo más importante, y porque a todo hay que sacarle su parte positiva, lo más importante es el reforzamiento de los hospitales públicos. Y esa parte sí sí hay que decirlo que el gobierno está tratando de hacerlo al máximo, pero con ciertas limitaciones en cuanto a, o sea, está reforzándolo en el equipo y equipos y creando unidades de cuidados intensivos. Ojo, respiradores no es cuidados intensivos. Cuidados intensivos es otra cosa diferente. Ahora, doctor Fabio Lice, pero es que la pandemia ha destapado como ese abandono en que se encontraba el sistema de salud en Colombia. Exacto, O sea, los exacto. dineros estaban allí y ahora sí se hacen visibles y se hace un poco de cacareo, de bulla que estamos atendiendo, ¿no? Eso debiera existir antes y seguramente la pandemia no se estaría dando en los niveles exponenciales que se tiene al momento. Y continúa el escrito de manera directa pero sarcásticamente. El coronavirus SARS-2 ha tenido tanta astucia que desnudó ante el mundo la precariedad de nuestro sistema de salud, en sus diferentes expresiones en los diferentes países, poniendo a la luz pública un denominador común: la falta de unidades de cuidados intensivos UCIs y la falta de personal entrenado para operarlas. Por lo tanto, el susodicho se ha aprovechado de manera inteligente, paseándose por cuanto ambiente hospitalario o rincón de convivencia humana, para acoger a los más incautos, desprevenidos, bajos en defensas y con comorbilidades para hacer de las suyas. Y es aquí donde más nos sorprende este personaje, porque es tan variable e hipócrita, además de por debajero, que inicialmente tuvo la cara de presentarse en el cuerpo humano como una neumonía grave, haciendo correr a los médicos intensivistas a llorarle a los gobiernos para que consiguieran respiradores para ayudar a respirar a los personajes invadidos por el Señor. Pero eso no fue todo. El cliente del cual hablamos, al ver que se estaba haciendo muy obvio, decidió tratar de confundir a los médicos, provocando una coagulopatía, alteración de la coagulación de la sangre, para no confundir más, que puso a discutir hasta los más sabiondos, y así muchas manifestaciones más que van desde alteraciones cutáneas hasta diarreas, problemas cardiovasculares y síntomas respiratorios comunes. Lo que pasa es que nosotros visualizamos es la parte central, pero ve para el Putumayo, ve para Caquetá, ve para toda la zona el oriente colombiano, El Pacífico. el Pacífico. ¿Cómo está todo eso? O sea, el Chocó. Entonces, nosotros vemos que las UCIs de Bogotá, que las UCIs de Medellín, que las UCIs de Barranquilla, que las UCIs... Pero dicen, ¿cómo va a tratar a un paciente en un hospital? Por ejemplo, un paciente o que le lleguen 3 COVID a un hospital como el de Chocó. ¿Cómo? No. Es que es una cosa aterradora. O en San José del Guaviare, como lo vimos, y fuimos testigos por televisión cómo estaba un hospital de esos. Entonces, el tema no es, listo, es que las grandes capitales tienen los recursos y si no les llega del gobierno, ellos pueden implementar, pero la parte de la ruralidad es lo que le preocupa a uno bastante. O sea, entonces la réplica que se da desde el nivel nacional al departamental, ¿cómo se ha visto ese manejo? Y llega a los municipios. A mí me parece que el gobernador de Boyacá, al comienzo, o sea, ha hecho una buena tarea en el sentido de que aisló el departamento, tomó las medidas necesarias inicialmente para tratar de hacer la contención de la transmisión, reforzó las unidades hospitalarias que tiene a cargo de él, como es la del Hospital de San Rafael de Tunja, pero no tanto el Hospital San Rafael, sino que adecuó el antiguo Salucó y lo puso para pacientes UCI de COVID.
los hospitales departamentales como el nuestro acá en Moniquirá han estado muy bien atendidos por la parte departamental. Pero ya en la parte de políticas públicas es que uno dice es que parece que estuvieran muy influenciados por el gobierno nacional porque eso de abrir fronteras y de abrir economía y eso de tratar de no compagina con lo que debería ser la salud pública. Me explico. Nosotros no podemos estarnos encerrados, ¿cierto? No podemos estarnos encerrados. Pero sí tiene que haber un estudio previo para saber cómo vamos a realizar esa apertura económica, ¿sí, no? Tenaz. En el caso municipal, pues es que es lo mismo, mire, si un municipio no hace pruebas, ¿cómo va a tomar medidas? Tiene que hacer pruebas y tiene que sectorizar para poder realizar el cerco epidemiológico y para poder descubrir los casos positivos. Me explico, si en el barrio Las Colinas o en el barrio La Carolina, como es el ejemplo pleno, descubro 3 o 4 casos, cierro el barrio, no dejo salir a nadie y me voy con toda la política social para allá. ¿Qué necesitan? Mercados, les doy subsidio de acueducto, les doy subsidio de electricidad, son medidas que hay que hacer, pero realizo el cerco para que no se salga de ahí el virus. Pero si yo me pongo a realizar, a darle bolas a los comerciantes que votaron por mí, pues ahí sí estamos fregados, ¿sí? Ahí sí estamos fregados, porque es que una cosa es la política pública en salud y otra cosa es la política de apertura. Y ahora, ahí me detengo un poquito, perdóname, Juan. Siga. Todo municipio tiene que tener su COVID, comité de vigilancia epidemiológica. Se está haciendo. Claro está que ahora vamos a los puntos positivos, ¿sí? Porque es que realmente primero hay que hacer los COVID, hay que convocar a todo el mundo, hay que hacer mesas de trabajo, hay que hacer mesas de crisis, que no han existido. Pero la parte positiva es que la administración municipal, como ellos no han realizado el tema, entonces lo que ha hecho bien es que se ha unido al hospital y con el hospital están trabajando de la mano para sacar adelante el tema, ¿sí? Y el escrito continúa. Aparecieron los vivos inventando fórmulas pasajeras y ventajosas, como mercados, medicinas, uniformes, gastándose el presupuesto de la nación en cosas inanes, como aperturas económicas que hasta el momento han demostrado o servido únicamente para que el Señor advierta en piscinas humanas para poder propagarse mejor. Y sigue toteado de la risa ya que consiguió destapar un aliado irrefutable de su presencia, la corrupción. El presidente, los gobernadores y alcaldes, desafortunadamente y sin planeación ante la presencia de tan desagradable señor, empezaron a gastar millonadas en trajes cibernéticos para protegerse del virus, pero se los entregaron a sus funcionarios o a las notarías o a las oficinas, pero no a los que atienden los enfermos, ni hablar de las compras de los cientos de ventiladores, como augurando nuestra suerte, en fin. Pero bueno, por lo menos en nuestro país nos ganamos un presentador de televisión que nos habla de comportamientos y malas andanzas del virus y sus combates gastando billones de pesos. Eso entonces, no, que los municipios, yo los comparo como los colegios. Los rectores tienen autonomía para tomar ciertas decisiones, ¿no? Su economía, sus recursos, y los alcaldes también, pero resulta que no han dado un paso si no cuentan con el aval del gobierno nacional. Entonces alegan que no hay recursos, que no hay pues, la disposición, y tampoco son creativos, como usted lo señala, para cerrarle el cerco al coronavirus. Entonces, doctor Fabio Ulises, ¿qué recomendación le hacemos a la ciudadanía moniquireña, a todos estos pueblos circunvecinos, para seguir deteniendo ese coronavirus que no afecte a las poblaciones y que ojalá sean
COVID negativos. Ahí tenemos cerca de 329 municipios en todo el país que no hayan llegado la pandemia. Entonces las políticas seguramente tienen que ser diferentes en lo económico, en lo educativo, en lo social, en la agricultura, en la industria, en el comercio, en la vida de los ciudadanos. ¿Qué le podemos decir entonces para que sigamos con ese sistema de cuidado, autocuidado, para que nuestras poblaciones no se expanda esa pandemia? Bueno, yo lo primero que sí tengo que decir es que hay que dejar de echarle tanto la culpa al alcalde y a la policía y que nos miremos nosotros mismos, ¿sí? Porque es que usted como alcalde puede sacar unas medidas, las plasma en un papel, sale con micrófono y megáfono por los barrios y todas esas cosas, pero si uno mismo no hace el deber, si uno no se baña las manos después de salir a la calle, si uno no usa el tapabocas, si uno no tiene distanciamiento social, pues es lógico que así es muy difícil. El alcalde no puede estar detrás ahí de cada persona diciéndole las vainas. Entonces, tú sales ahorita a la calle, bueno, ya esto está prácticamente casi normal, ¿sí? Pero listo, ya se tomó esa medida. Pero es un poconón de personas, y sobre todo jóvenes, ¿sí? Que están usando el tapabocas cubriéndose la glándula tiroides. Y la glándula por la tiroides es que no entra el virus. El virus entra es por la nariz y por la boca y por los ojos, ¿sí? Y entonces hay que decirle a la gente, mire, por favor, listo, ya el alcalde tomó la decisión de abrir ciertos sectores y todo, listo, pero entonces protejámonos bien. Pero entonces los centros comerciales protéjense bien. Entonces, el llamado que le hago a la juventud sobre todo es, por favor, entiendan que es una realidad y que nosotros tenemos que luchar muchísimo contra ese coronavirus porque es terrible. Dios no quiera pasen las cosas que a uno lo infecte y que lo llegue a afectar de la manera que afecta. Y al municipio, a la Secretaría de Salud, que haga un convenio con los bomberos. Yo personalmente voy a dar un concepto acá, ¿sí? Eso de la lavada de los carros y de la llave, eso no sirve para nada, ¿sí? O si no, entonces a la entrada de Bogotá y a la entrada de Nueva York y a la entrada de París, entonces estarían grupos lavando carros y entonces no. Más bien, y daría muchísimo más resultado, que los bomberos y otras personas del defensa civil, grupos. O la defensa civil y todo, salgan en grupo, hagan grupos de educación y de vigilancia de educación de los ciudadanos que van por la calle, ¿sí? El que vean sin tapabocas, dele su instructivo, mire, utilice de buena manera, sin necesidad de nosotros ser policíos, hagan grupos de trabajo que salgan a los barrios a chequear, vayan al barrio Ricaurte, mire cómo se porta la gente y todo, y no salgan sin tapabocas, grupos de trabajo educativo. Eso sí, educativa y pedagógica que se debe generar. Y también, digamos, pensando, doctor Fabio Ulises, ya casi terminando este programa, que el hospital regional, ¿no? La política de salud también pensar hacia el futuro en cómo llegan los médicos al campo, cómo llegan los médicos al barrio, grupo de enfermeras, ¿no? Para hacer la prevención y saber, como usted lo señaló cuando hace unos años los médicos rurales y hacían gran trabajo, conocían la región y el pueblo, para que se sostenga allí las defensas de todos los ciudadanos y no se tenga que acudir casi ni al hospital mismo, ¿no? Es pensar unas políticas a mediano y largo plazo. Pues eso, como dejando así en el ambiente esta serie de propuestas, invitamos también a que los pobladores se pronuncien, las veedurías, los ciudadanos, los consejos municipales, los gremios, que digan qué hacer en los pueblos, por las emisoras, por la televisión, por todos los medios, porque ese es un problema absolutamente de todos y queremos seguir con vida para nuestros hijos, nuestros nietos, y que estos pueblos sigan adelante con un nuevo desarrollo. Pues unas palabras finales, doctor Fabio Ulises, pues por razones del tiempo, hacia la población, hacia los jóvenes
y le agradecemos cantidad de la participación en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. No, agradeciéndote muchísimo, Juvenal, por el espacio. Y uno del hospital está ya realizando actividades de penetración veredal. Eso el doctor Luis Carlos Olarte, nuestro gerente, lo va a exponer en el consejo y en la asamblea departamental en un plan muy bonito, pero eso le corresponde hablar de eso es a él. A toda la población, decirle que en estos momentos difíciles nos protejamos, seamos disciplinados, respetuosos y por favor no estigmatizar al personal de salud. No lo hagan, por favor. Eso no es justo. No es justo que a nuestras auxiliares no las lleven en moto ciertas personas porque es trabajadora de la salud. Eso no es justo. Nosotros estamos dando todo de nosotros. El personal que hay en el hospital es extraordinario y estamos todos los días prestos a eso. Y a todos los jóvenes decirles que desafortunadamente les tocó vivir una etapa muy difícil, muy dura, se les truncan un poco por decir así, el cronograma que tenían en su vida, pero tengan paciencia, precisamente están jóvenes, sigan estudiando, así sea virtual, lean bastante en casa, no salgan sin protección y por favor, nada de trago y nada de las otras cosas, porque realmente eso lo que hace es debilitar las defensas y producir más programas. Y un abrazo para todos, y ustedes saben que con mucho gusto, la medicina con humanidad es la medicina que merece la gente. Bueno, no, muchas gracias, doctor Fabio Luis Cristancho, por la participación en este programa. A nuestra audiencia, que puedan replicar estos mensajes y que haya un abrazo total entre médicos, ciudadanos, pobladores, autoridades, porque es un problema que nos viene afectando absolutamente a todos y en esa medida tenemos que afrontarlo colectivamente. Con la cámara de Nicolás Cáncharo Torres, fotografía de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de José Agudelo y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. La base de datos de virus ha sido actualizada. Hoy es un día muy raro, me encuentro en la casa. Las acciones bajaron y el dólar en alza. Las escuelas cerraron y los niños no entienden lo que pasa. Las noticias no paran, cada vez es más duro. Las fronteras cerradas, todos levantan muros. La esperanza se acaba y parece que no existe futuro. ¿Dónde andará mi fe? Parece que también se fue de cuarentena. ¿Dónde andará? Tal vez de vacaciones, relajada y serena. Que se expande el amor como se expande el virus, y pensamos los miedos con cada suspiro. Ya ha llegado el momento de romper las cadenas. Tal vez es la ocasión de resetear el sistema y volvamos a nuestro hogar. Que ahora tenemos tiempo de abrazar a los hijos y olvidemos la vanidad. Que el dinero no puede reponer lo perdido, el tiempo que se ha ido. No dejemos que nos mate el olvido. Y que se expande el amor como se expande el virus, y venzamos los miedos con cada suspiro. Que ha llegado el momento de romper las cadenas. Tal vez es ocasión de resetear el sistema y volvamos a nuestro hogar. Que ahora tenemos tiempo de abrazar a los hijos y olvidemos la vanidad. Que el dinero no puede reponer lo perdido, el tiempo que se ha ido. No dejemos que nos mate el olvido. En Moni TV, La Cumbre.
Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.